Colombia cambia, pero sigue igual, invariablemente condenada al fracaso. Se suceden nuevas caras de un antiguo desastre. Es una frase de La Virgen de los Sicarios, una proverbial novela del gran escritor colombiano Fernando Vallejo. Muy buena película también la que se hizo al respecto. Dejando de lado la temática homoerótica, que a algunos les afecta, a mí no. Tengo muy claro que me encantan las caderas anchas de una mujer, como una caleña bellísima, morena de ojos verdes, que guardo en el mejor de mis recuerdos. Colombia es el corazón de Sudamérica. Colombia es una nación hermosa, de paisajes prodigiosos. Es la nación hispana más poblada de América del Sur. Era, antes de la catástrofe de Petro, una potencia minera. Ya no lo es. Era un país con bastante potencial forestal. Tampoco lo es. Y muchos creen que con el advenimiento de Abelardo de la Espriella, Colombia se ha salvado de la debacle, de la virtual extinción. En parte puedo entenderlos porque realicé el documental más completo del mundo sobre Iván Cepeda e incluso mucha gente cambió de opinión tras conocer la naturaleza de un asesino cuyo padre le enseñó a matar detrás de la cortina de hierro en el comunismo frío y duro, real, de la Guerra Fría. Pero amigos, no se dejen engañar por cantos de sirena. Lo de Colombia y su trágica suerte, que se plasma, exuda cada página de las obras de Vallejo, no es único ni repetible. México también vive su propia tragedia cíclica. Argentina, señores, ni hablar. España, quizás que nos dio la génesis de esta cosa facciosa que en Colombia se ha expresado como en ningún otro lugar. Cientos de miles de vidas se cargaron los terroristas de izquierda que festejaron y gobernaron con Petro y los paramilitares que mucho tuvieron que ver con Uribe, a quien también le dedicamos un documental muy solicitado por los colombianos, pero que luego no se difundió como nos gustaría. Y ahora nos toca ocuparnos del tigre. ¿Tigre? Signos de interrogación. Amigos, la historia de Colombia está poblada de tigres de papel, caudillos que rugen como si fueran feroces depredadores, que posan como emperadores, que doman civilizaciones y que prometen reducir el mundo del enemigo a cenizas, pero terminan devorados por su propia propaganda y expresando carnalmente cada uno de los defectos que le achacan a sus adversarios. Claro que Gustavo Petro, el pintoresco, el exótico, el exuberante, el tragicómico, turbio y sanguinario Gustavo Petro es quizás el ejemplo más nítido de esto. El antiguo guerrillero que escondía su fusil desarmado en los pañales de su hijo, que luego negó cuando lo mandaron preso por sus vínculos con el narco. Los vínculos de Narcolás Petro eran los vínculos de Gustavo Petro con el narco, y Gustavo Petro tiene varios vínculos con el narco y el primigenio es su consumo desmedido de cocaína. Pero bueno, Petro prometió durante años una revolución y ofreció reformas fallidas, delirios constituyentes, burocracia aplastante, discursos kilométricos y guerra digital. Todo esto empobreciendo a los empresarios y trabajadores de bien y poniéndolos a merced de un estallido de inseguridad, secuestros, asesinatos y atentados terroristas no visto en 2 décadas. Pero el pasado domingo, señores, el último domingo de las elecciones, le dieron la espalda los colombianos al pacto histérico, como le digo yo al pacto histórico, a Colombia hundida, como le digo yo a Colombia humana, que en este caso iba encabezada por el soviético Iván Cepeda. Dijeron por contrario, como presidente, como nuevo habitante del Palacio de Nariño, a un personaje aún más teatral que Petro, Abelardo de la Espriella. ¿Se puede ser más teatral que Petro? Créanme que sí. Hoy se los demostraré. El Consejo Nacional Electoral declaró formalmente su elección para el periodo 2026-2030. Abogado, empresario, cantante vocacional, perfumista y vendedor profesional de sí mismo,
De la Espriella se compara con Nayib Bukele, a quien le dedicamos no solamente el documental más visto del mundo en clave crítica, sino una serie de 4 documentales. Probablemente este es el canal donde mejor desmenuzamos el gran fenómeno de marketing de Nayib Bukele, con un origen de ultraizquierda, con muchos muertos en el placar, con pactos con los criminales que dijo abatir pero en realidad soltó, principalmente con una tendencia pronunciada a asesinar a sus críticos, como un valiente policía salvadoreño que a mí y a otras docenas de periodistas nos informó sobre el pacto con las pandillas. Pero bueno, además de Bukele, de la Espriella apunta más alto y se ve como el emperador estoico Marco Aurelio, se ve como Alejandro Magno y hasta como Lucio Quincio Cincinnato, el dictador romano que abandonó el arado para salvar a la República. Al igual que Alejandro Magno, frente al inmenso ejército persa, jamás nos dejamos intimidar por la aparente superioridad del adversario. Porque desde el primer día comprendimos que la determinación de un pueblo libre vale infinitamente más que cualquier maquinaria, por poderosa y amenazante que ésta parezca. El pueblo ha roto además, queridos compatriotas, una constante que parecía inexorable en todas aquellas naciones que cayeron en las garras del peligroso socialismo del siglo XXI. Allí donde los regímenes lograron instalarse, esos regímenes del socialismo del siglo XXI terminaron perpetuándose en el poder a través de la utilización del sistema electoral como instrumento de dominación. En campaña, Abelardo apareció entre banderas gigantescas, saludos marciales, característicos de su campaña, la venia militar, pólvora, drones e incluso tigres fabricados con inteligencia artificial. Abelardo prometió 10 megacárceles como el Secot, la megacárcel de Bukele donde el 10% de la población salvadoreña está privada de su libertad, algunos delincuentes que sin duda se lo merecen y muchísimos inocentes, incluso colombianos que terminaron ahí por llevar el tatuaje de una rosa, sin ningún antecedente penal ni vínculos con las pandillas, privados por siempre de ver a su familia o vivir. Abelardo dice que habrá mano dura y una patria libre de bandidos. Curioso cuando descubran su prontuario. Detrás del sombrero fedora, el rugido impostado y la escenografía de general de opereta se esconde una biografía forjada como una matrioshka rusa, como una mamushka, de esas muñecas que vamos abriendo y descubrimos una nueva capa y la abrimos y hay otra y hay otra y hay otra, hasta que llegamos, por ejemplo, a los paramilitares y en otra a los narcotraficantes y en otra a esquemas financieros Ponzi que estafaron a los pobres, jueces corruptos, espías, modelos escort, pastores fraudulentos, testaferros de la dictadura roja y asesina del chavismo y periodistas perseguidos por una lluvia de denuncias, con un afán de censura que ni siquiera a Petro se le vio. Y en el centro de todas estas capas aparece, por supuesto, Abelardo, perfumado con las marcas italianas que le agradan, macerado con whiskies de colección y con la capacidad felina de caer siempre de pie. Acompáñenme, amigos y amigas, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, a entender quién es el hombre que pasó de defender a algunos de los criminales más oscuros de Colombia y la región a prometer que acabará con ellos. Abelardo de la Espriella, el abogado del diablo que quiso convertirse en Cincinnato. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació un 31 de julio de 1978 en Bogotá, aunque creció en Montería, capital del departamento de Córdoba. Fue hijo de Abelardo de la Espriella Yuris y de María Eugenia Otero Aldana, miembros de la acomodada sociedad ganadera y política de la costa colombiana. Es absolutamente mentira que Abelardo haya tenido, como dice y repite, un origen humilde. Abelardo padre fue abogado como él, fue un juez bastante cuestionado, fue notario y dicen al menos 4 versiones distintas que se apropió de tierras indebidamente y además fue un candidato frustrado a la gobernación de Córdoba. También mantuvo una antigua amistad política con otro costeño de gafas gruesas y temperamento volcánico, Álvaro Uribe Vélez. Aquella cercanía ayuda a explicar la fascinación casi filial que Abelardo desarrolló por Uribe, a quien comparó con el emperador Marco Aurelio. Podría resumirlo en una sola persona. La inspiración viene de la admiración
admiración. Y la persona que yo más admiro sin duda es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y en este momento de mi vida, sin apasionamiento de ninguna clase, el presidente Uribe es como una especie de Marco Aurelio moderno. Marco Aurelio fue el mejor emperador de Roma. Era un general, un guerrero, era un estadista, era un filósofo estoico, era un gran pensador y escritor. Y el presidente Uribe reúne todas esas condiciones. Pero además de eso, el don de gente del presidente Uribe, la humildad, la decencia, el trato, hasta con sus más enconados enemigos. Le muestra respeto a todo el mundo. Entonces yo le he aprendido muchísimo a él. Más que de la parte política, que es un genio en eso. Es un político con una visión impresionante, un estadista, de su parte humana. Es un hombre de una grandeza, de una sencillez y de una magnanimidad que solamente es posible en ese tipo de hombres realmente grandes. Bueno, yo les cuento que cuando Marco Aurelio, que era muy interesante como intelectual, cosa que no creo que le quepa a ningún presidente colombiano ni latinoamericano moderno, cuando Marco Aurelio visitaba los poblados, las legiones asaltaban hasta lo último que había en cada campo y los agricultores, al enterarse que venían Marco Aurelio y sus muchachos a saquear, porque era una Roma decadente y fundida, se suicidaban. Y no es muy distinta a la suerte que pasan hoy los ganaderos, los mineros, los dueños de fincas en Colombia, que si no están asediados por el terrorismo, lo están por la policía verde de terroristas que creó Petro, por las ONGs del Acuerdo de Escazú o por los propios narcos paramilitares que llevaron a Abelardo donde lo llevaron. Porque ese es el gran problema de Colombia. Son muchas mafias pugnando y consensuando entre sí las que han resuelto que un pueblo hermoso, de gente brillante y única, que habla el mejor español del mundo, vivan como los habitantes del último círculo del infierno del Dante. La madre de Abelardo descendía de inmigrantes italianos. Abelardo convirtió aquella herencia en una identidad completa, con nombres itálicos para sus hijos, ropa comprada en Roma, ópera napolitana, viñedos en la Toscana y una interpretación caribeña y por tanto pintoresca de la Dolce Vita. En el colegio La Salle no destacó precisamente por su disciplina. Fingía a menudo ataques de epilepsia para escapar de clases. De hecho, durante 5 años en la escuela estaban convencidos de que era epiléptico aunque no lo era, y respondía con un sarcástico aleluya, 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 cuando los profesores leían la Biblia, que en una oportunidad utilizó, y esto es indigno de narrar, como papel higiénico en el baño del colegio y luego lo arrojó así nomás, en el piso del baño, para espanto de sus compañeritos. Estuvieron cerca de expulsarlo, pero las influencias de papá lo evitaron. Décadas después, aquel niño pendenciero y burlón, caracterizado por practicarle bullying a todos sus compañeros, se presentaría ante las iglesias evangélicas como un hombre enviado por Dios para liberar a Colombia del comunismo. Su verdadera vocación apareció recién en las clases de teatro. No le bastaba con representar su papel, aprendía también las líneas de sus compañeros, corregía los movimientos y acababa incluso dirigiendo la función. Desde muy chico, Abelardo entendió que la estrella no debía ser la obra, sino él. Se apasionó por la ópera, la oratoria y los discursos de Luis Carlos Galán, asesinado por orden del narcotráfico. Su padre le consiguió un lugar como locutor en La Voz de Montería y como redactor en el periódico familiar Inquietudes Juveniles, de muy poca tirada. Frente a un micrófono, Abelardo estaba hallado en su salsa, en lo suyo, rodeado de políticos, empresarios, celebridades locales y apellidos poderosos, todo digno de Macondo, de 100 años de soledad, de la imaginación florida de García Márquez, pequeño, corrupto, simpático y real. También apareció muy pronto la vocación de Abelardo como negociante. Alquilaba su consola de videojuegos, revendía productos y organizaba negocios entre los niños del barrio. Hasta ahí, muy bien. Ese tipo de gente suele triunfar en la vida. El punto es que la ética de negocios nunca fue una de sus características principales. Él encontró una fórmula que aplicaría durante toda su vida, que es identificar una oportunidad, cubrirla de espectáculo, modificar los papeles naturales de la gente no de acuerdo al talento de ellos, sino a las apetencias de Abelardo, y convertir su apellido y su carisma en un argumento de venta. Y ahora, si no compran, plomo. ¿Significa que Abelardo se dedica a matar a cualquiera que se interponga en su camino? No, al menos no en todos los casos. Al menos no literalmente, pero metafóricamente ya lo verán.
Abelardo no tardó en revelar su costado más inquietante. En una vieja entrevista televisiva de La Espriela relató entre risas que amarraba animales a artefactos pirotécnicos para observar qué ocurría. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. No, y ya lo advierto, ni la Sociedad Protectora de Animales puede denunciarme ni nadie porque ya eso fue hace 20 años y hace 20 años no lo hago. Me parece terrible, pero era un niño inocente que veía una diversión en él. Inocente ahí. Literalmente hacía explotar a mascotas inofensivas. Sí, al igual que Bukele, al igual que Maduro, al igual que Ortega, demostró importantes dosis de sadismo. Años después, aseguró que el fragmento fue sacado de contexto, que él siempre amó a los animales. El niño que jugaba con pólvora terminaría presentándose como candidato con un programa de protección animal más ambicioso que el de la ultraizquierda. Llama mucho la atención. Me recuerda a Salinas Pliego, que prefiere a los gatos que a las personas, por ejemplo. También a Milei, con su obsesión con los perros y hasta el perro muerto que le habla a través de la bola de cristal, porque sí, es real. Soy testigo directo de las conversaciones de Milei con Giacomini al respecto y las recomendaciones de Giacomini de mandarlo al psicólogo. Abelardo terminó el bachillerato en 1994. Su padre quería que alguno de sus hijos realizara el sueño político que a él se le había escapado, y entonces lo convenció de estudiar al mejor amigo del poder, que es el derecho positivo, aquellas leyes que dejaron de ser el refugio del oprimido para convertirse en el arma del opresor, como advirtió Bastiat, el gran economista liberal francés, a mitad del siglo XIX. Abelardo ingresó en la Universidad Sergio Arboleda, vinculada al pensamiento conservador de Álvaro Gómez Hurtado y Rodrigo Noguera Laborde. Asistía vestido de traje sastre y corbata, hablaba más fuerte que los demás y convertía cada discusión académica en un pequeño juicio televisado. En ocasiones, y no existían los teléfonos celulares, llevaba una vieja videocasetera y una cámara cuadrada marca Sony que escondía al fondo del aula bajo una pila de libros para luego reírse de cómo desquiciaba a sus maestros. Allí coincidió con Iván Duque Márquez, que también fue presidente de Colombia, probablemente uno de sus mercenarios globalistas más oscuros, que encerró a la gente brutalmente y la reprimió con plomo al estilo Alberto Fernández en la Argentina, pero ahí los que cobran de la derecha lo justificaban, Agustín Laje y compañía. Yo, liberal, no soy de izquierda ni de derecha. Mi causa es la libertad y la propiedad privada, y los políticos son todos enemigos por definición. En 1998, con apenas 19 años de edad, Abelardo, que ya era toda una figura en la facultad, intentó convertirse en edil de Chapinero por Salvación Nacional, concejal. El resultado fue tan insignificante que volvió al mundo de los negocios. Vendía whisky contrabandeado, perfumes, ropa falsificada y esmeraldas importadas desde Panamá. Aquellos viajes lo llevaron a Estados Unidos. Quedó fascinado con Nueva York. Los guardias de seguridad tuvieron que retirarlo de la joyería Tiffany's por querer convencer con comentarios inapropiados a una vendedora de que abandone su puesto de trabajo y de paso le venda un anillo de oro 18 quilates a la mitad de precio. Pero al final la frivolidad lo llevaría a Miami, una ciudad de la cual se enamoró perdidamente, donde el dinero latino, el lujo exuberante, la política poco argumentada y la ostentación reinante convivían sin pedirle perdón a nadie. En 2002, junto con antiguos compañeros y su primera esposa, fundó De la Espriela Lawyers Enterprise. La firma comenzó atendiendo pleitos menores. De hecho, los primeros clientes de Abelardo fueron pandilleros juveniles, que se identificaban rápidamente con su oratoria. Pero Abelardo no había estudiado derecho para pasar su vida redactando contratos o sacando dealers de la correccional. Esperaba un caso enorme, un caso oscuro, un caso que ningún abogado prudente quisiera tocar, pero él, el grande fachatado, lo abrazaría. Y aquel caso, amigos, apareció con la desmovilización de los hombres más temidos de Colombia. Durante el primer año de mandato, las fuerzas uribistas habían acabado con 1943 guerrilleros, habían detenido otros 8.109, bajaron la tasa de secuestros de 2.900 a 800 y disminuyeron un 40% los homicidios y los atentados. Pero, ¿a qué costo? Es la pregunta clave. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante su gobierno más de 6.400 civiles inocentes fueron asesinados por el Ejército Nacional y presentados como guerrilleros en los registros para inflar los números de su supuesto éxito antiterrorista.
Y eso que solo estamos hablando de los soldados estatales. Uribe quiso borrar la imagen que lo asociaba con la violencia paraca y anunció que poco a poco iría desmontando esos cuerpos sanguinarios. Pero a algunos de sus amigos no les gustó nada y decidieron cobrar venganza. En junio de 2005, Salvatore Mancuso, uno de los jefes paramilitares más poderosos, declaró textualmente en los medios que tenían el 35% del Congreso de la República. Y de pronto se fue destapando la enorme red que vinculaba a los congresistas con las Autodefensas Unidas. Se creía incluso que Uribe ofrecía a los alrededores de su propia finca El Ubérrimo para que entrenasen y se refugiaran. A comienzos del siglo XXI, el gobierno de Álvaro Uribe negoció la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Llegaron comandantes paramilitares responsables de secuestros, desplazamientos, narcotráfico y asesinatos, y junto a ellos arribaron políticos, intermediarios, periodistas, filántropos de ONGs y abogados. De los abogados destacaba un penalista de 20 y tantos años, muerto de hambre de fama. Abelardo comprendió que los hombres más odiados de Colombia necesitaban precisamente aquello que él sabía vender, una historia alternativa. Defendió que fueran reconocidos como actores políticos y recibieran beneficios judiciales. En 2004 creó la Fundación de Iniciativa para la Paz, FIPAZ, que impulsó un referéndum destinado a impedir la extradición de los jefes paramilitares a los Estados Unidos. Pero a diferencia de Nixon, Uribe no renunció y podría decirse que ni siquiera fue la mayor controversia de su periodo. La mayor había comenzado a revelarse ante el mundo en noviembre de 2006, cuando el congresista Ebert Bustamante le entregó una copia al periodista Daniel Coronel de un documento que sería titulado El Pacto de Ralito. Allí se comprobaba lo que venía sospechando hace rato. El documento contenía los detalles de una reunión secreta realizada el 23 de julio de 2001, en plena campaña electoral, en la finca Jesús del Valle, dentro de las lejanías rurales de la zona de Ralito. También figuraba un texto titulado Acuerdo Político Nacional para la Refundación de la Patria, porque el objetivo era reorganizar todo el Estado con el respaldo armado y financiero de las Autodefensas Unidas colombianas. Debajo estaban estampadas las firmas de políticos poderosos y de capos paramilitares, entre otros el senador de Sucre Álvaro García Romero, el alcalde de Bolívar Eric Morris y el jefe de las AUC, el propio Salvatore Mancuso. Salvatore tenía múltiples apodos: el Mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, y lideraba las Autodefensas Unidas desde la muerte de Carlos Castaño, el comandante, quien había recibido un inesperado disparo en el cráneo bajo las órdenes de su propio hermano, Vicente Castaño, cuando comenzaron a sospechar que Carlos iba a venderse, entregando información interna a la DEA norteamericana sobre sus vínculos con los narcos. Con Mancuso y Vicente, los paramilitares llegaron a establecer alianzas hasta con la mafia calabresa, que importaba polvo blanco desde Colombia, y juntos siguieron perpetrando masacres y dominando enormes territorios selváticos. Pero como Uribe veía que estas tropas paralelas estaban saliendo de su control, decidió derrocar a sus líderes, y en marzo de 2006 Mancuso fue capturado y encarcelado por el Comando Especial del Ejército. El problema fue que la prisión no logró cerrarle la boca, quien empezó a confesar los lazos secretos y siniestros que lo unían con todo el Congreso. A finales de 2008, la Corte Suprema lo citó por primera vez a declarar: muchos políticos nos pedían limpieza social y territorial para lograr votos, reconoció Mancuso en el estrado, como quien desea arrastrar a sus antiguos amigos al infierno. A través de sus testimonios y de otros secuaces se fue revelando que las Autodefensas Unidas no solo habían apoyado con armas y dinero a los políticos, sino que incluso habían elegido a dedo a decenas de congresistas, gobernadores, alcaldes y funcionarios de las esferas más altas. Fueron investigados más de 300 políticos y al día de hoy hay 60 condenas firmes. Algunos de ellos estuvieron involucrados directamente en crímenes de lesa humanidad. El senador Álvaro García Romero y el representante de la Cámara Edgar Ulises Torres fueron sentenciados por homicidio agravado al orquestar la masacre de Macayepo, donde murieron 15 campesinos. Jorge Noguera Cotes, el director del DAS que espiaba a los opositores, fue condenado por otorgarle a matones paramilitares listas de líderes sindicales que luego fueron eliminados. El mismísimo primo del presidente, Mario Uribe Escobar, líder del Partido Colombia Democrática y presidente del Senado, fue sentenciado a 7 años de prisión por promover grupos armados al margen de la ley, que le dieron apoyo electoral en Antioquia y Córdoba. Es muy evidente que alguien no puede conservar una green card si promueve
promueve actividades delincuenciales que afectan los intereses de Estados Unidos, por lo cual múltiples expertos, no precisamente de izquierda, me confirmaron que Abelardo cooperaba con la CIA de Bush, que a su vez quería esa impunidad de los paramilitares colombianos como una venia Uribe, cuya génesis política, por lo menos de su carrera presidencial, está inextricablemente ligada a ellos. De la Espriella compartió escenarios con Ernesto Báez y Salvatore Mancuso, un asesino de masas. Los paramilitares financiaron actividades de FIPAS que recorrió universidades de todo el país defendiendo una salida política para las autodefensas. El nuevo testigo clave de la parapolítica envió una carta manuscrita y un dossier en el que documenta la relación entre los jefes paramilitares y el abogado Abelardo de la Espriella como director de su fundación. Ese monstruo de 1000 cabezas que se llama el narcotráfico, que ha penetrado todo en la vida nacional. Ambos, guerrilleros y autodefensa, somos dos poderosísimos ejércitos, subvencionados en un 90% por esos dineros. Él testifica que el abogado era miembro de las autodefensas y que como tal trató con él en la casa de alias Gordolindo, en la oficina de la Espriella en Bogotá y en los 4 foros que organizó para las autodefensas en Cali, Medellín, Villa Esperanza y Santa Fe de Ralito. Lo mejor que podría pasar en este foro sería que ustedes, los estudiantes de las universidades públicas y privadas, crearan hoy, aquí, en este foro, la Asociación Nacional de Estudiantes por la Paz. El abogado ha dicho que dichos foros eran abiertos y tenían participación del gobierno. Asistieron conferencistas internacionales, delegados del Comisionado de Paz, del Gobierno, del Congreso de la República. Yo no me reuní en el monte a firmar pactos secretos, ni hubo ningún adoctrinamiento político frente a nadie. Pero Zorrilla asegura que ni el gobierno ni las universidades financiaron los foros, sino que los jefes paramilitares le dieron a De la Espriella 1.200 millones de pesos para hacerlo, y que así consta en la contabilidad del capo que está en poder de la Fiscalía. Berna les dice a todos los comandantes que cada uno de los bloques debe aportar 40 millones. Ese mismo día Gordolindo le entregó 20 millones a Abelardo. Zorrilla también mencionó una conversación en la que accidentalmente surgió el apellido Holguín, recomendando vincular a congresistas con la parapolítica. Al respecto, el exministro Holguín respondió: Nunca se trató de ninguna persona a la cual yo le pudiera decir que tuviera que involucrar. Nunca he hecho eso en mi vida, y por supuesto que jamás el presidente de la República me hizo comentario alguno que pudiera siquiera estar remotamente relacionado con lo que se afirma en esa declaración. El embajador en Sudáfrica, Carlos Moreno de Caro, también contestó a la publicación del testimonio judicial de Zorrilla. Absolutamente está mintiendo. Yo no recibí 5 centavos en autodefensas. Yo no he recibido ni siquiera 5 centavos para ninguna de mis campañas. Al Consejo de Bogotá, 2 veces al Senado, ni siquiera en ningún cacao. Juro por Dios que sí es paraco, dijo Zorrilla en su manuscrito. La operación fue extraordinariamente rentable. Según una investigación citada por el periódico El País, la facturación del bufete pasó de 11 millones de pesos a 2.000 millones durante el ascenso de FIPAS. El abogado desconocido se convirtió en una figura nacional rodeada de flashes, cámaras, escoltas armados y clientes millonarios. Abelardo conocía muy bien a Mancuso desde los círculos sociales de Montería. Cuando el comandante fue extraditado, lo defendió con una frase que lo perseguiría durante décadas. Mancuso es de mi pueblo, y cargó con una lucha que todos los cordobeses deberíamos haber librado. En 2011, la Corte Suprema abrió una investigación después de que el narcotraficante Juan Carlos El Tuzo Sierra lo acusase de recibir dinero de jefes de la UC y ofrecer gestiones ante magistrados. Dinero que provenía, por ejemplo, del secuestro de empresarios, porque los paramilitares no fueron simplemente exterminadores de la plaga izquierdista, ojalá así lo hubieran sido. Fueron delincuentes a gran escala que imponían impuestos revolucionarios como los de los guerrilleros, aunque en este caso serían contrarrevolucionarios, extorsiones, chantajes, secuestros, y violaban, torturaban y mataban inocentes, igual que el ejército de Uribe, a los que luego hacían pasar como guerrilleros dados de baja, los famosos falsos positivos, que se cargaron también al gobierno socialista de Felipe González en España en el contexto de los GAL contra la ETA. Bueno, De la Espriella negó toda acusación, presentó una retractación de Sierra y la investigación terminó archivada. Pero la sospecha, amigos, ya cubría toda su leyenda. También representó a políticos acusados de alianzas con sicarios de los paramilitares, entre ellos Diep Maluf, Eleonora Pineda y Rocío Arias. ¿No hizo negocios con las autodefensas? No, jamás. Escúchame esto, nunca antes
de sentarme en Ralito, en la mesa, me había visto con ningún paramilitar. Yo me senté con los paramilitares en medio de la negociación. Yo fui al proceso de paz con las autodefensas a ser parte de una mesa de acompañamiento que se llamaba la Comisión Civil Acompañante. Y todo fue público, de la mano del gobierno de ese entonces. Defendió además a José de los Santos Negrete, ex congresista procesado por el pacto de Ralito, quien finalmente resultó absuelto. De la Espriella llegó incluso a afirmar que no habría desaprovechado la oportunidad de tomar una pistola y convertirse en paramilitar. Es que si yo hubiese sido paraco, yo hubiese empuñado un fusil y me hubiese puesto uniforme, porque yo tengo las pelotas para hacer lo que hay que hacer. O sea, yo no habría sido como Petro, que fue un guerrillero de cafetería, yo habría sido un paraco de verdad. O sea, es que yo no sirvo para hacer medias tintas, hermano. El abogado que décadas después prometería una patria libre de bandidos hizo fortuna defendiendo una auténtica banda delincuencial de crimen organizado a los que invistió como dirigentes políticos, igualito que Santos / Soros con la FARC. Mientras su carrera se llenaba de hombres armados, su vida privada adquiría el aspecto de una telenovela colombiana, pero de esas donde abunda el lujo. Una producción costosa, digamos, no por ello mejor. Abelardo se describía como un niño travieso en el amor, seductor y sibarita, incapaz de vivir sin vinos caros, perfumes de primera y conquistas de siluetas femeninas. Todos podemos entenderlo, pero sus esposas no. ¿Más sibarita que penalista? Yo soy sibarita, iconoclasta y hedonista. Además lo he dicho varias veces, uno maluquito y de pueblo y mal vestido se jodió. Yo trato de vestirme bien para adornarme un poquito, pero imagínate, si yo fuera Brad Pitt, a lo mejor saliera en chancleta, qué sé yo, pero no es el caso. Lo critican, dicen que usted tiene mal gusto. Al final me importa un carajo lo bueno y lo malo, porque lo único que en realidad me preocupa a mí en mi vida es cómo me recuerden mis hijos. Tras separarse de la primera Jolie Illich, conoció a Ana Lucía Pineda, camino a los juzgados de Barranquilla. Se casaron en 2008 y tuvieron 4 hijos con nombres italianos. Pero el romance tuvo ingredientes menos dulces. Durante el escándalo de las chuzadas del DAS, trascendió que Abelardo habría recurrido a un antiguo agente de inteligencia para intervenir ilegalmente el teléfono de Ana, espiarla, colocarle micrófonos e incluso un GPS en su vehículo, todo movido por los celos. En febrero de 2009 se destapó el escándalo de las chuzadas, un término coloquial que utilizaban en Colombia para referirse a la vigilancia no autorizada, precisamente la que estuvo aplicada por años por el Departamento Administrativo de Seguridad, el famoso DAS. Bajo la supervisión presidencial, pinchaban teléfonos e intervenían correos electrónicos de periodistas, magistrados, políticos opositores e incluso funcionarios de la ONU. Con esa información valiosa recopilaban perfiles psicológicos y financieros y creaban campañas de desprestigio y difamación que se filtraban a través de la prensa oficialista, o el Watergate colombiano. El fantasma del DAS regresó cuando representó a la modelo Natalia París contra un libro sobre las prepago, modelos, actrices y presentadoras que presuntamente ofrecían servicios íntimos a narcotraficantes. Los organismos de inteligencia de Colombia rastrearon las comunicaciones de Madame Rochy, descubrieron su identidad y el libro terminó fuera del mercado. De la Espriella inició acciones judiciales contra los autores y después presentó una tutela contra el propio DAS, el supuesto beneficiario del espionaje convertido en víctima del espía. DAS son los servicios de inteligencia de Colombia, claro, como la CIA de Argentina, como la CIA estadounidense, como el CNI español. Siglas en este caso de Departamento Administrativo de Seguridad, suprimido en 2011. El DAS se ha demorado 3 horas para presentar el informe. Los señores del DAS llamaron a la prensa, los señores del DAS no quieren traer el informe y si no se presenta el informe aquí en media hora, mañana mismo a primera hora presentaré la queja contra los funcionarios del DAS que están plenamente identificados que se encuentran aquí. Uno es el señor, la otra es la señora. No se ha querido presentar la gente del DAS a traer el informe sobre los antecedentes del señor Rendón, reteniéndolo aquí por más de 2 horas sin que esto se resuelva. Entonces quiero hacer esta denuncia pública para que el país sepa que el DAS, en otra de sus piruetas, está haciendo lo que le da la gana. Otro cliente célebre de Abelardo fue David Murcia Guzmán, creador de DMG, una de las pirámides financieras más célebres de la historia. DMG prometía rendimientos extraordinarios mediante tarjetas prepago y supuestos pagos por publicidad. Miles de colombianos entregaron sus ahorros, creyendo haber encontrado una máquina para fabricar dinero. Cuando el gobierno intervino en la empresa ya era demasiado tarde y más de 200.000 personas lo habían perdido todo en una flagrante estafa a conciencia. De la Espriella
apareció ante las cámaras defendiendo la legalidad del fraude. Y esto depende de la confianza de la gente. Se le ha quedado bien a la gente y le pedimos que siga creyendo en DMG, porque DMG hace realidad los sueños de las personas. Y yo tengo que terminar aquí, señor juez, porque voy para la feria de DMG a comprar unas cositas con mi tarjeta. Permiso. Doctor, pero cuando Murcia fue detenido en Panamá porque Abelardo, para variar, mentía, el abogado abandonó el barco, como las ratas. Alegó que su cliente había ignorado sus recomendaciones y que existían inconsistencias financieras, y que encima, para colmo, se había atrevido a insultar al presidente Álvaro Uribe. Años después, Murcia describió a Abelardo como una rata traidora y lo acusó de recibir enormes sumas de honorarios y gestiones que nunca se concretaron. Incluso de ser responsable de haber articulado el fraude y de que él haya pagado las consecuencias, mientras Abelardo se llevaba la plata y la impunidad. De la Espriella niega aquella versión. Porque el abogado defensor de esa época, eso fue lo que hizo. Se dejó corromper, se dejó utilizar para que a mí me dejaran preso. El abogado suyo era el doctor Abelardo de la Espriella. Así es. Así es. Hay una pregunta que la gente se está haciendo y ¿de dónde sacó la plata? Siempre hay un... Porque dicen, una columna de Daniel Coronel dice, yo conocí muchos abogados que cobran mucho, pero ninguno que tenga avión privado, dice. Porque Coronel nunca conoció a uno que cobrara tanto como yo. Yo llevé más de 5.000 procesos. Esto no está bien decirlo, pero hay que decirlo por cuenta de tu pregunta. Yo creo que soy el abogado que mejor ha cobrado en Colombia. Y como soy empresario, sin invertir dinero. ¿Está perroto nada? No, pues imagínate un año y enfrente está perro de alguien o de algo, siendo ciudadano americano, siendo ciudadano italiano, declarando en Colombia también. ¿Tú crees que no me hubiesen cogido en el... Pero entonces, ¿cuál es? O como dicen que me robé 474. No, DMG. 400 está la plata. Acá, cualquier bicoca, no son 474 millones, sino 474 millones de dólares, no son de pesos, sino... La gente sabe dónde está la plata de DMG que dice que se robó. Además, yo no entiendo, ve mucha película. Yo fui abogado de DMG 3 meses. Lo dejé porque me dijeron mentiras en la audiencia. Él dice que usted lo abandonó. Claro, pero nunca dijo que me lo robé. Pero a él le dio la suspicacia como pronto hablaré de ese tema. No, porque él dice que lo dejé tirado y que... O sea, ¿no cree que después de... Él dice que me alié con el gobierno del presidente Uribe para dejarlo tirado y por eso está resentido conmigo. Pero nunca ha dicho que le robé. Sin embargo, los mamertos insisten en decir que lo robé. Sacan un video de un tipo por allá que tiene barba y con un sombrero vestido como una mujer haciendo como caballo y dicen que soy yo, aun cuando saben que pero no soy yo. Gente, usted no se robó la plata de Uribe. No, que me va a robar la plata. O sea, nunca David Murcia pues va a salir a decir yo... No, jamás. Entonces, jamás. Ven acá. Eso que les quede claro, me puedo someter a un polígrafo. ¿Cómo no? El patrón comenzaba a repetirse. Un cliente desesperado con mucho dinero, cámaras, fama, honorarios suculentos y al derrumbarse, abogado y defendido enemistados entre sí. El abogado libre y rico, el defendido preso y arruinado. Cuidado con De la Espriella. En 2012, el asesinato de Rosa Elvira Celí estremeció a toda Colombia. De la Espriella asumió gratuitamente la representación penal de la familia. El responsable fue condenado a más de 40 años de prisión y Abelardo convirtió el expediente en una de las escenas heroicas de su biografía. Seguía, por televisión, las intervenciones de su par Fernando Burlando, defensor de los asesinos del periodista José Luis Cabezas y quien también coqueteó recientemente con la política. Necesitaba tomar alguna que otra causa justa para que no lo asocien únicamente a los peores criminales del país, sus favoritos. Durante la campaña, Abelardo se presentó como impulsor de la ley de feminicidio, asociada al nombre de Rosa Elvira. ¿Saben quién financiaba esa ley? Por supuesto, las Open Society de Soros, que desde entonces abrieron su oficina en Colombia, en Bogotá, una oficina que Abelardo visitó al menos en 7 ocasiones. Tomen nota. El proceso de Rosa Elvira Celí fue un proceso muy importante para nosotros porque se trataba de un feminicidio y gracias a ese proceso y a la terrible muerte de Rosa Elvira, fíjate, la vida está escrita por un maestro del misterio, tienen que pasar cosas horribles para que haya transformaciones de verdad. Se crea una ley muy importante que es la ley contra el feminicidio. Eso es fundamental. Pero Adriana Celí, hermana de la víctima,
contó una historia disonante. Aseguró que el abogado maltrataba a su madre, que intentó controlar una demanda contra el Estado sin darle parte a la familia, que quiso imponer un contrato leonino con cláusulas de confidencialidad y manejar la indemnización a su favor. También negó que hubiera participado en la elaboración de la ley, que por el contrario fue realizada fundamentalmente por técnicos españoles, traídos crocantes de la España de Zapatero. Otra vez, cuidado con Abelardo. No es justo que una persona se apropie de un trabajo de las mujeres, para las mujeres y por las mujeres. En ningún momento estuvo ni fue parte del proyecto de ley que tipificó el feminicidio en Colombia. La familia Celi recuerda los maltratos de la Espriella cuando él la representaba en el juicio. Él me decía que yo no tenía ni idea de que era justicia y esa es una forma también de alguna manera de revictimizar. Nos desvinculamos de él. Fue porque él trató mal a mi abuela y trató mal a mi tía. Juliana también precisó que si bien de la Espriella logró la condena de Javier Velasco, a ella la dejó solo con el 10% de la reparación económica que les dio el Estado por fallarle a Rosa Elvira. Creo que como víctimas teníamos el derecho de elegir con quién íbamos a hacer ese proceso tan importante que era hacer justicia. Según la familia, el bufete pretendía que la indemnización estatal pasara primero por una cuenta controlada por el jurista. En el 2013 yo tenía programada una cirugía porque yo estaba un poco delicada de salud y yo tenía que firmar el contrato. A mí sí me pareció muy raro ciertas cláusulas donde yo no podía mostrar ese contrato a nadie, donde el dinero tenía que entrar a unas cuentas específicas, donde el monto era algo que pues como no sabía muy bien, entonces lo que yo hice fue buscar a una abogada amiga y mostrarle el contrato y mi amiga me dice no vas a firmar ese contrato, es como venderle el alma al diablo, sal de tu cirugía, sal de tu situación de salud y luego hablamos. Él me llama el día que yo salgo de la cirugía, yo estaba, apenas estaba saliendo y ya me estaban diciendo, este señor está que te llama, es urgente. Entonces medio estaba ya en la habitación y lo llamo y le digo que me muero de la pena, que yo ya le había explicado que yo estaba un poco delicada de salud y que me tenían que hacer una cirugía. Que hablábamos después y él me dijo que no, que tenía que enviarle el documento firmado. Yo le dije que no y que no le iba a firmar ningún documento y que me parecía injusto lo que estaba haciendo. Y él me dijo que iba a saber yo de justicia. Entonces yo le dije, bueno, no voy a firmar el contrato y eso fue la última vez que hablé con él. La Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley que tipifica el feminicidio como delito en Colombia. La abogada Isabel Agatón, del Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derechos y Justicia, fue una de las más firmes promotoras de la ley de feminicidio. Tocó puertas, se reunió con congresistas, hizo pedagogía, empujó y fue ella misma quien redactó esa norma. Hoy reconstruye cómo fue verdaderamente el trámite para sacarla adelante. Después de estas marchas y de este clamor de justicia, las compañeras y colegas de CIJusticia, Centro de Investigación en Justicia, Estudios Críticos del Derecho, hicimos una propuesta normativa que desde el principio titulamos Rosa Elvira Celi, con el fin de crear el tipo penal, es decir, el delito de feminicidio, para que el Estado sancionara con una pena más grave y mayor todos aquellos hechos de violencia que terminan con la vida de las mujeres y que están originados en la desigualdad, en la discriminación y en múltiples violencias que anteceden. Tan pronto. El defensor de las mujeres también presentó al pastor Álvaro Gómez, acusado de abusar señoritas menores de edad en su propia congregación. Tras conseguir su absolución, no exenta de polémicas y acusaciones de entendimiento con el magistrado, de la Espriella atacó públicamente a las denunciantes y sostuvo que las relaciones habían sido consentidas. La señora Alvarado Morales pudo entender la diferencia que hay entre la prédica de un pastor y el coqueteo de un hombre. Según su propio dicho, aquí lo dijo su señoría, en el estrado frente a usted. Es posible que una persona que está imbuida
de una doctrina que no le permite tener control sobre sus actuaciones, es posible que una persona bajo esas circunstancias pueda discernir, pueda entender la línea divisoria entre una relación feligrés-pastor y mujer y hombre? Obvio que no, su señoría. Una persona que está puesta en incapacidad de resistir y disminuida en su capacidad cognitiva no puede llegar a esa conclusión. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero además lo corroboró aquí mismo la supuesta víctima, señor juez, cuando aceptó que efectivamente Álvaro Gámez la cortejaba, la enamoraba y se acercaba a ella con los calificativos de linda y muñequita, entre otros. Eso evidencia una vez más que estas mujeres eran perfectamente conscientes de lo que hacían, perfectamente conscientes de la diferencia entre un acto sexual consentido y un acto sexual que es producto del abuso. Ese no es un problema del derecho. Que estas mujeres sean unas trepadoras no es un problema del derecho. Así de sencillo. Conclusión. La Fiscalía no logró probar su teoría del caso, pues jamás se demostró que el señor Álvaro Gámez Torres pusiera en un estado de inferioridad psíquica a quienes hoy dicen ser sus víctimas. En torno a ello vale la pena preguntarse, señor juez, ¿puede afirmarse que mujeres mayores de edad, profesionales, inmersas en un entorno urbano y moderno, sean susceptibles de ser puestas en un estado de esclavitud psíquica tal que anule su autodeterminación sexual? En el cartel de La Toga, magistrados y operadores judiciales fueron acusados de vender decisiones, desviar o cajonear expedientes y manipular investigaciones a cambio de sobornos. De la Espriella representó al juez Jorge Pretel, señalado de exigir dinero para favorecer una decisión de la Corte Constitucional. El abogado calificó el proceso como una persecución flagrante y lanzó la frase que resume su concepción profesional: la ética no tiene nada que ver con el derecho. Escúchenlo ustedes mismos. Y por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, quien representa al magistrado Jorge Ignacio Pretel, dijo que la determinación en contra de su cliente es una decisión política y anunció que denunciará al presidente y al secretario de la Comisión de Acusaciones. Ante el proyecto de acusación radicado por el presidente de la Comisión de Acusaciones contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, su abogado dijo que esta es una decisión política y no jurídica. Es una decisión política porque hay más de 30 pruebas en favor de Jorge Pretel. Además, cambiaron la imputación del delito que en un principio era cohecho y ahora presentan un proyecto de acusación por concusión. Por eso anunció que tomará medidas legales contra el presidente del órgano, Julián Bedoya, y su secretario, Juan Pablo Duque. Y es por ello que ante ese flagrante prevaricato vamos a denunciar tanto al señor Bedoya, que es el ponente del proceso en la Comisión de Acusaciones, como al secretario de la comisión, que es el señor Juan Pablo Duque. Y además de eso, vamos a presentar contra ellos sendas quejas disciplinarias, porque han violado la ley, han prevaricado. El abogado advirtió que la de hoy no fue una decisión de fondo por parte de la Comisión de Acusaciones y que se trata de un proyecto que deberá ser avalado por todos los miembros de la corporación. Su actuación produjo procesos disciplinarios por presuntas maniobras destinadas a entorpecer la investigación. Otro escándalo lo llevó directamente a la pantalla internacional. Durante la Cumbre de las Américas de 2012, agentes del Servicio Secreto estadounidense contrataron acompañantes en Cartagena, escorts. La historia estalló cuando uno de ellos discutió por el pago con Dania Londonio. Abelardo asumió la representación de la Prosti, con todo respeto, el oficio más antiguo del mundo, la acompañó en interrogatorios y consiguió que apareciera en grandes cadenas norteamericanas. Es más, ofició como su agente de relaciones públicas. Paramilitares, espías, magistrados y prostitutas de lujo. El bufete de Abelardo comenzaba a parecer menos una firma jurídica que el reparto de una novela negra, de Chandler. Sin embargo, amigos, todavía faltaba un cliente que uniría a Miami con Caracas, a Hong Kong con Barranquilla y otra vez al Palacio de Miraflores, sitio del caníbal Nicolás Maduro, Alex Saab. El nombre de Alex Saab persigue de la Espriella hasta el día de hoy. En 2013, Saab llegó a su bufete en Colombia. Tienen varios países Abelardo en rigor. Los fundamentales son Colombia y Estados Unidos. En Colombia en varias ciudades. Y Saab llegó concretamente al de Bogotá,
presentándose como un empresario barranquillero dedicado a negocios textiles y contratos internacionales. Con el tiempo sería señalado como operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro. Toda la arquitectura fiscal de SAP fue autoría de Abelardo de la Espriella, al menos en Colombia, donde regenteó múltiples negocios, donde se lavaba dinero robado a los famélicos venezolanos. Abelardo sostuvo que Saab era un contratista privado e inició acciones legales contra múltiples periodistas que lo relacionaban con justa razón con el régimen chavista. Documentos judiciales mostraron que la firma recibió al menos $375.000 procedentes de empresas asociadas con SAP y directamente con el SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano que tortura y asesina adolescentes. El dinero atravesó sociedades y bancos fantasmas en varios países antes de aterrizar en las mismas cuentas del buffet donde les pagaba el estafador Ponzi, al que luego traicionaron, claro, como a SAP, es la norma. En 2016, el gobierno creó los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, a fin de enfrentar, claro, la carestía propia del socialismo. Los alimentos terminaron, por supuesto, en las manos de los hijos de nuestra protagonista, Walter Yosere y Josual Gavidia Flores, más el testaferro del régimen, Alex Saab. Los hijastros de Maduro otorgaron jugosos contratos al magnate colombiano para importar alimentos con sobreprecios. La compra se canalizó mediante empresas fantasmas con sede en Hong Kong, México, Colombia y Turquía, y los productos se entregaban a la población a cambio de votos para el PSUV. Cilia, enfurecida, les espetó. Se suponía que debíamos hacer esto a escondidas, pero vienen ustedes, par de hijueputas, a joderlo todo. Cuando Maduro intentó calmarla, recibió un fuerte golpe en las costillas y cayó al suelo. Cilia lo levantó, se disculpó, pero al ver a sus retoños riendo, volvió a tirar al grandulón al piso, tomó una silla y se la arrojó encima. ¡Fuera de aquí, inútiles! En 2018, cuando la fiscalía preparaba una operación para arrestar a Saab, el policía Eddie Andrés Pinto filtró información a su entorno, facilitando la fuga. Una de las personas contactadas fue María Paula Escorcia, abogada del bufete de la Espriella. Ella ayudó al chivatazo. Escorcia declaró que había actuado siguiendo órdenes superiores. De la Espriella respondió que su equipo había informado a las autoridades, aunque la comunicación formal llegó semanas después del fallido operativo. Saab consiguió salir del país de la mano de su letrado. Tiempo después fue detenido en Cabo Verde y extraditado a los Estados Unidos. Abelardo aseguró entonces que ya no lo representaba y que incluso le había recomendado colaborar con la justicia norteamericana. El turno ahora es para Alex Saab, de quien fui abogado en Colombia. Nunca lo he negado hasta hace casi 2 años. Debí renunciar porque mi condición de residente permanente aquí en los Estados Unidos no me permitía, estando Saab incluido en la lista OFAC, asistirlo. De no haber sido por eso, pues seguramente seguiría siendo su abogado. Saab piensa, y probablemente está en lo cierto, que Abelardo esperó a tenerlo suficientemente lejos para entregarlo a la CIA. Saab continuó refiriéndose a De la Espriella como un amigo. Al principio no sospechaba de él. Y la ironía era exquisita. El gran cruzado colombiano antichavista era el protector judicial y el cómplice de la escapatoria del hombre más buscado por lavar las finanzas de Maduro. Mientras defendía a Saab, Abelardo publicaba libros sobre la legitimidad del tiranicidio contra el régimen venezolano. Chiste grotesco. A esta oficina vino un barranquillero hace 10 años. Manejando su carro, pidió cita, no lo conocía. Mucho gusto, soy Alex Saab, mucho gusto, Abelardo de la Espriella. Quiero que me ayudes con unos temas que tengo en Colombia, empresariales, jurídicos. Y le dije, ¿por qué llegaste? No, porque te he visto en televisión y me parece que eres un abogado del carajo, me gusta tu estilo. Bueno, maravilloso, ¿cuáles son los temas? Esto, pasa por la caja. Perfecto, empezamos a atender los temas. Al año, el cuento que el régimen venezolano, Alex, ven acá, me están diciendo que tú eres parte de ese cuento. No, yo soy empresario. Aquí están mis empresas y vendo cosas allá. Bueno, ojo, porque tú conoces mi posición sobre ese tema. En ese interín, yo publico un libro que se llama Muerte al Tirano. Primero un artículo en el Heraldo que se arma un escándalo del carajo.
Y luego un libro que se llama Muerte al tirano, en donde yo explico las razones éticas, religiosas, jurídicas, políticas y sociales de por qué es válido darle muerte al tirano que sojuzga a su pueblo. Con una conclusión: a Nicolás Maduro hay que sacarlo con las patas por delante. Lo que está pasando hoy. A los 2 años, Alex, me están diciendo esta vaina. No, yo no. 2 años y medio. Nos podemos encontrar en Antigua, en la isla de Antigua, aquí en el Caribe. Perfecto, tal día, tal hora. Te tengo que contar algo. Yo sí soy cercano al régimen. Yo estoy trabajando con ellos. Y me da pena reconocértelo porque te he cogido cariño y te mentí sobre eso. Después de años entre narcotraficantes, políticos corruptos, jueces vendedores de absoluciones y expedientes teñidos de sangre, Abelardo anunció que se dedicaría a su familia, a los negocios y a su verdadera pasión: cantar. En 2018 debutó como tenor con O Sole Mio, grabada en Calabria. Luego llegaron Volare, A Mi Manera, Hallelujah y otras canciones concebidas para exhibir su voz, su vestuario opulento y su amor por Italia, como Petro, el comandante Ferragamo. Parece que los italianos han copado Salvatore Mancuso, Petro, de la Espriella, han copado Colombia. ¿Tendrá algo que ver la nobleza negra veneciana? Bueno, según Abelardo, él fusiona la ópera con el pop. Según sus críticos, es un Pavarotti pasado por autotune, colonia barata y televisión de Miami. Hasta Jaime Bailey lo describió como un cantante frustrado con alma de presentador televisivo. Juzguen por ustedes mismos. Pero el canto no era una extravagancia aislada. Formaba parte de un universo en el que cualquier afición de Abelardo podría convertirse en un producto de marketing. De la Espriella no construyó simplemente una carrera, construyó una marca total. Abogado, cantante, escritor, vinicultor, diseñador, restaurador, vendedor de café, fabricante de ron y protagonista de sus propias publicidades. Su vida privada no era privada, sino un catálogo poco legal
Parfumerie. Poseía más de 20 perfumes propios, líneas de perfume, compraba ropa en Italia y solía revenderla al doble de su precio poniéndole su marca, lucía mocasines Louis Vuitton, viajaba en jet privado y presumía bebidas de miles de dólares por botella. Su oficina de campaña en Barranquilla parecía el refugio de un capo refinado. Camionetas blindadas, escoltas armados con rifles, arte colombiano y una cava climatizada con alrededor de 1000 botellas de vino. En el centro conservaba un busto de Cincinnato con la banda presidencial colombiana. Cuando le preguntaron por la figura, respondió sin ironías: yo soy Cincinnato. También se describía como un Tom Sawyer costeño, amante de las serpientes y del río Sinú. Decía haber visto El Padrino centenares de veces e imitaba la voz de Vito Corleone. Creó Dominio de la Espriella, productora del ron Defensor y del vino Fratelone, cultivado en la Toscana. El ron volando, el vino volando, estamos muy contentos con Silvestre, que es mi socio en esa compañía. El ron es una locura. Les voy a mandar un ron Defensor y un vino. Miren, es un ron espectacular. Ya nos ganamos a los 8 meses de haberlo lanzado en el San Francisco World Spirit Competition la medalla de oro al mejor ron. Toda la gente que lo prueba queda loco. Estamos vendiendo en la Florida, que da miedo. El vino también Fratelón es una sensación y yo estoy feliz con esa vaina. También creó de la Espriella Style, que vende ropa, libros, arte y contenido asociado a su imagen. Cuando dejó de usar relojes de 200 o 300 millones de pesos, encargó el Tigris 1, una edición de 9 piezas diseñada alrededor de su símbolo político. Su vino, su ron, su reloj, su ropa y su movimiento electoral repetían la misma idea. Abelardo no vende productos, vende acceso a Abelardo. También abrió establecimientos gastronómicos en Miami y creó Animal Voices, dedicada al rescate de animales callejeros. Pero detrás de la escenografía de magnate tropical, varias sociedades registraban brutales pérdidas, deudas enormes o directamente bancarrota. Un Trump línea B o línea C, de Colombia. La firma jurídica seguía siendo el gran motor del imperio. Todas las otras marcas fueron una pérdida tras otra, y hay quienes dicen maniobras para pagar menos impuestos y para lavar dinero criminal. La firma jurídica, entonces, disimulaba a su vez sus vínculos con la familia de Hugues Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie, condenado por promover estructuras paramilitares que fusilaron campesinos. Comandante Barbie era conocido además por tener una serpiente de mascota que a menudo utilizaba como bufanda. En 2013, de la Espriella compró por 680 millones de pesos un predio de 178 hectáreas llamado, escuchen bien, Nueva Jerusalén, vinculado anteriormente a una hermana de Barbie perteneciente a la Cabalá Internacional. Su avalúo catastral posterior superó los 1.300 millones. Otra hermana de Barbie, Elisa Rodríguez, fue accionista de la productora del ron Defensor. Vorágine documentó negocios suyos con un hombre condenado en Estados Unidos por lavar dinero del narco. El ron del candidato que prometió limpiar Colombia conducía, a través de sus sociedades, al mismo subsuelo paramilitar, al mismo sótano de la democracia que impulsó su carrera. También apareció el empresario minero Serafino Iácono, relacionado con disputas por explotaciones de oro en Bolívar. Otros mineros clandestinos son la familia de Francia Márquez, los Márquez Mina, literalmente explotadores esclavistas de otros afrocolombianos en la zona del Valle del Cauca. Iácono, de buena relación con los Márquez Mina, dicho sea de paso, también tiene vínculos con la Fundación Clinton. Incluso facilitó contactos entre de la Espriella y Bill Clinton, expresidente progresista, ingeniero social, genocida siniestro, castrador de campesinas peruanas, asesino de niños iraquíes, cuya combinación de, entre comillas, filantropía, negocios y escándalos sexuales, por ser claro, el cliente número 1 de las esclavas sexuales de Jeffrey, parece salida del mismo universo narrativo que Abelardo de la Espriella. El diablo los cría y ellos se juntan. El coqueteo de Abelardo con la política nunca desapareció. Durante años defendió dirigentes, escribió columnas y cultivó la amistad de su antiguo compañero Iván Duque. ¿Quieren que Abelardo sea presidente o no? ¡Ay! Él me pone a cantar, pero yo lo pongo a hacer política. Eso, hágalo. A ver, hágalo.
2024 creó Defensores de la Patria, un movimiento nacionalista y ferozmente antipetrista. La ironía es que años antes había defendido jurídicamente a Gustavo Petro cuando lo destituyeron como alcalde de Bogotá. Y por algo se ha caracterizado a Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que es un hombre que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del distrito, y esa es la misma gente que está detrás de este complot contra él. Y aclaró que si se realizaron reuniones con funcionarios públicos fue por una razón. El señor Gustavo Petro estuvo viviendo 2 meses en casa de mi cliente, es su concuñado. Gustavo Petro, en ejercicio de sus funciones, despachó varias cosas que tienen que ver con el distrito. Y finalizó diciendo a la ciudadanía: ni Gustavo Petro, Samuel Moreno, ni Carlos Gutiérrez, Emilio Tapia. Sí, Abelardo de la Espriella no solamente es abogado del testaferro de Maduro, abogado de narcotraficantes y de paramilitares, es el abogado del fucking Petro, joder. En junio de 2025, Abelardo y su familia vivían entre Italia y Estados Unidos. Según su relato, una noche anunció a Ana Lucía que quería ser presidente. Ella respondió entre risas: me parece bien, pero si no ganas, regresamos a Italia. La frase resumía al candidato antisistema. ¡Ja! 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 Podía prometer sacrificios patrióticos porque siempre tenía una mansión extranjera a la cual retirarse y huir. Por eso he aceptado la postulación de un grupo significativo de ciudadanos, los defensores de la patria, para encabezar desde la presidencia de la República la defensa de los valores en que se funda Colombia y emprender juntos la reconstrucción de nuestra amada y querida nación. Desde hoy, con la bendición de Dios, el apoyo de mi familia y el respaldo de millones de colombianos que no quieren callar, levantaremos un ejército democrático, nacido en el mundo digital y convertido en fuerza viva y ciudadana. Vamos a salvar la patria, compatriotas. Es ahora o nunca. Firme por la patria. Firme por la patria. De la Espriella inició una gigantesca recolección de firmas, aunque conservaba el aval de Salvación Nacional como plan de emergencia. Con WhatsApp, comunidades extranjeras y coordinadores regionales, anunció más de 4 millones de firmas. No obstante, aproximadamente el 62% fue invalidado. La campaña digital escondía la verdadera perlita. Una base de datos expuesta públicamente llegó a contener más de 1.400.000 registros, incluyendo miles de funcionarios y miembros de instituciones públicas que jamás habían endorsado a Abelardo. Cualquier persona podía registrar a otra y acumular referidos como en un esquema Ponzi. ¿De dónde lo habrá aprendido? Claro, pero si él es el autor. No era una campaña tradicional, señores. Los premios de los sorteos, de las kermeses virtuales de Abelardo, incluían viajes, acceso a su camerino y la posibilidad de pasar un día entero con el tigre. Una mezcla de un club de fanáticos, una base de datos comercial, un concurso, una iglesia evangélica digital, claro que sionista, y bueno, Ponzi de emociones. Después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, la derecha quedó huérfana de una figura capaz de convertir el miedo y la indignación generalizadas ante la monstruosidad de Petro en un espectáculo. De la Espriella ocupó ese espacio con 4 palabras totalmente ajenas a su ser: Dios, patria, familia y castigo, el rey de la impunidad. Prometió megacárceles inspiradas en Nayib Bukele, operaciones militares y persecución implacable de las bandas criminales. Yo soy de derecha, pero de la derecha pura y dura. Este país requiere mano dura contra el crimen. Tanta negociación, tanta habladera. No, señor, mano dura contra el crimen. También prometió eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz y se enfrentó con Juan Manuel Santos, a quien llamó, con razón, tartufo y cómplice de la guerrilla. Santos recordó que Abelardo, en años anteriores, respaldó la desmovilización de la FARC. De repente también los tenía de clientes. Yo soy de los que piensan que en el caso de la guerrilla, que por supuesto debe aplicarse por favorabilidad para el caso de los desmovilizados de la autodefensa, yo sería partícipe que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo. Y prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a esta bola de pusilánimes y cobardes que hoy posan de padres de la patria. Pero hay que apostarle todo por la paz. Yo soy de los que piensa que hay que darle todas las garantías a la guerrilla. Y que yo tampoco le veo ningún problema en que participen en política. Ahora, la guerrilla ha deformado su lucha, como cualquier guerra irregular, pero digamos que hay un componente ideológico muy fuerte. Es decir,
un jefe de la guerrilla como el señor Cano, que fue abatido por el ejército en medio de unas condiciones paupérrimas, siendo el jefe de la guerrilla más antigua del mundo, y además es una guerrilla poderosa económicamente. Entonces un tipo que está en un cambuche comiendo como un animal, durmiendo como una bestia, viviendo entre la manigua, pues algo debe tener de componente ideológico para aguantarse esa situación. De tal manera que yo estoy de acuerdo con un proceso de paz y entiendo también que hay que hacer sacrificios por la paz. Es que se generan más muertes por el sostenimiento del conflicto que situaciones poco beneficiosas si se da una desmovilización. Es decir, en este caso, yo creo que el remedio puede ser mejor que la enfermedad. En economía, Abelardo ofrece una combinación peculiar: reducir al Estado en un 40%, lo mismo que dijo Milei, subió todos los impuestos e hizo los impuestos más altos de América más altos aún. Pero al mismo tiempo conservar y ampliar subsidios. La pregunta es ¿cómo? No hay respuesta. Su objetivo era absorber voto de derecha y apropiarse del legado de Álvaro Uribe, rascándole también unos izquierdistas, ¿por qué no?, a Petro. Estoy acompañando aquí un personaje que a ustedes les encanta, pero además con todo el style. Nunca lo han visto así, con gafas oscuras, vea. Hombre, no le pare bolas a las gafas oscuras, que no me gusta ponérmelas. Pero como estoy operado de ambos ojos, recientemente de este, en los soles, trabajando a caballo en el campo, de pronto en un vehículo, me veo obligado a utilizar. No, pero se ve bien, presidente. Pero no me gusta, menos a mi edad. Si no me gustaban de joven, menos me van a gustar a este edad. No, pero lo que pasa es que le voy a traer unas con más style, porque esas las veo como gato negro. A esta hora las variedades se han ido. Poco las hubo en la juventud. A esta hora son inexistentes. Pero le quedan bien, presidente. Le quedan bien, presidente. Presidente, un saludo para la gente que está preocupada por la situación de Colombia. ¿Qué le podemos decir? Hombre, estamos en la batalla. Estamos en la batalla. Hoy se está publicando un comentario mío sobre esa tragedia del Catatumbo, sobre esa masacre. En la batalla estamos, doctor Abelardo. Así es, presidente. Por la patria todos, nada sin ella. Defensores de la patria. Pero el Centro Democrático, el partido de Uribe, cuestionaba su falta de experiencia pública, sus antiguos clientes, una colección sinceramente pesadillesca, y su costumbre de confundir una campaña presidencial con una superproducción hollywoodense. De la Espriella llegó a proclamar que era más uribista que la propia familia Uribe. Yo nunca he pertenecido al Centro Democrático, pero yo soy más uribista que doña Lina, y eso lo sabe todo el mundo. Más uribista que Tomás y Jerónimo. Y no de ahora por un interés político, por una foto, ¿no? Yo he sido amigo del Gran Colombiano, he sido abogado de él y he sido defensor de sus causas. Es más, a mí el Gran Colombiano me propuso en las elecciones pasadas meterme en la lista del Senado. Yo le dije, comandante, ¿qué daño le he hecho yo a usted? ¿Por qué me va a poner a compartir con esos delincuentes de la FARC? Yo no tengo hígado para eso. Entonces, yo creo que no puedo yo llegar allá al Centro Democrático a romper la tranquilidad y la unidad. Cuando ellos tienen su proceso, yo, hermano, soy uribista, pero yo tengo mi propio recorrido, mi propio camino. Y yo soy un soñador que ha hecho posible todos sus sueños, que los ha materializado. Mira, yo un día dije que quería ser abogado y fundé una de las firmas más importantes de Colombia. El otro día dije que quería ser un hombre de familia y estoy casado con una mujer maravillosa. Hace 18 años tengo 4 pelados divinos y tengo una relación con mi mujer como si fuésemos novios. Otro día dije, quiero embotellar arte y nació en Ron Defensor. Al otro día dije, voy a escribir 5 libros, de los cuales 2 son bestsellers. Quiero hacer vino, ahí está Fratelone. Quiero hacer una marca de ropa, mira qué pintas tan bacanas. Quiero construir, estoy lanzando, ya lancé. Paloma Valencia, la delfín de Álvaro, que hizo como Macri con Milei. Macri primero aplastó a Larreta, que era el candidato fuerte de su partido, impuso a Bullrich, luego boicoteó a Bullrich y apoyó a Milei. Algo así hizo Álvaro Uribe con Paloma Valencia. Valencia lo acusó de abrazarse con bandidos y representar un circo itinerante, lo cual es cierto. El conflicto no era ideológico. Abelardo estaba saqueando a mansalva al electorado uribista y despreciando a sus dirigentes históricos. Eso sí, guardando conexiones internacionales claves. Desde 2018 donó personalmente en Estados Unidos decenas de miles de dólares a casi todos los candidatos republicanos estadounidenses que estaban a su alcance y a campañas relacionadas con Donald Trump y con el hijo de Trump. Yo quiero un plan Colombia 2, yo quiero que las bases americanas que Santos no debió poner, claro, porque necesitamos la interdicción aérea para todo el tema del narcotráfico. Y decirle que es la primera vez que un presidente colombiano es republicano, hermano.
Y es costeño. Y yo soy republicano en Estados Unidos. Ah, sí, tú estás registrado. Pero perdóname. Oh, y entonces. Ese dato no lo sabía. Y voté por el presidente Trump. Pensé que eres independiente. No. Independiente. Independiente en un mundo y en un país. Es que no se puede ser independiente en este momento. Ahora, hay que pensar unas cosas fíjate tú, esto nunca me lo han preguntado, pero lo quiero decir. Yo creo que lo ideal para la economía colombiana sería dolarizarla. ¿Ah, sí? Claro, pero eso es un proceso muy complejo. Claro. Una de las propuestas que tengo económicas es que los colombianos puedan tener cuentas en dólares en Estados Unidos, en Colombia, para protegerse de la inflación. Su estratega Carlos Suárez lo transformó en una criatura electoral, un financista republicano con saludo militar, sombrero, tigre, pólvora, banderas, frases mesiánicas e inteligencia artificial. Roger Stone, que se merece su propio documental, un tipo que estuvo preso varias veces, un aprendiz de Roy Cohn, que extorsionaba a otros homosexuales porque él era homosexual con grabaciones clandestinas y le enseñó todo el negocio a Jeffrey y a Trump. Roger Stone dijo que es el Trump colombiano, el Bukele sudamericano y el Milei moreno. Eso es Abelardo del Espriel. Miren, Dios mío, voy a vomitar. La candidatura se presentaba como una rebelión contra las élites, pero recibía impulso de poderosos sectores empresariales y mediáticos. Y maniáticos también. Los medios favorables convirtieron cada discurso en una epopeya y cada crítica en una conjura y conspiración comunista. También apareció el respaldo de sectores abiertamente pro-genocidio israelí. Del Espriela prometió al cerdo, criminal de guerra Gideon Sar, canciller israelí, trasladar la embajada colombiana a Jerusalén y reconstruir la alianza con Hitler Netanyahu, responsable del exterminio de 500.000 de mujeres y niños inocentes en Gaza. El hambre y la exclusión social para llevar junto a ustedes y con la ayuda de Dios a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro, porque tenemos todo para ser una gran nación. Es un placer estar aquí, es un honor y es un orgullo. Ustedes no saben lo que yo quiero a esta comunidad, porque el pueblo judío es el pueblo de Dios. Somos pasajeros en un mundo en donde cada uno de nosotros tiene que contribuir de alguna manera a transformar esta sociedad, porque comulgamos también el compromiso con la vida. Cuando uno tiene principios en común, es fácil acercarse a un propósito superior. Nunca dudaré en defender al pueblo judío, que es nuestro pueblo hermano, el pueblo de Dios, y con la ayuda de ustedes, con la bendición de Dios, vamos juntos a salvar y a reconstruir a Colombia. No vamos a dejar que una minoría que quiere incendiar el país y acabar con los medios de producción destruya a Colombia. Los vamos a enfrentar en democracia y estamos dispuestos a defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Gracias y que viva el pueblo de Israel. ¡Que viva! Pero Abelardo seguía produciendo escenas bochornosas. En una entrevista pidió a la periodista Laura Rodríguez que ampliara una fotografía de su entrepierna para demostrar su hombría. Me presto un celular con la cuenta mía. Te voy a decir, a ver, ¿dónde es que está la vaina? Para que tú veas, con esa foto me gané. Y esa foto la podemos publicar, porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. ¿Va a buscar una foto donde te voy a... No, espérate. Está Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia. ¿Qué va a mostrar? Espérate, hombre, espérense. ¿Dónde está esta vaina? No sé. Espérate un segundito. Aquí, miren. Estoy mal de culo, pero miren esta foto. A ver. Venga, pásame. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven. Acércala y dime qué ves ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra? Acércala. Dale zoom. Aquí está. Como en sudadera. No, sudadera no. Bueno, Abelardo de la Espriella tomándose un traguito. No dice, sé si hay nuestra audiencia. No, mi amor, pero ¿qué más ves? No gracias, Nariño. No seas tímida. Dice Nariño, aguardiente. Sí. No, que no le está mirando lo que usted quiere que le miraran. Su señoría. ¿Pero qué es lo que quiere que le vean en esa foto? No, lo que estoy mal lo de los implantes se cayó, hermano. Ok, o sea, la silicona se la puso en otro lado. Dicho de otra manera, el hombre serio no tiene que tener culo. A ver qué vemos nosotros. ¿Cómo? Porque si, pues sí, porque que las mujeres lo miraran.
Vea, hagan aquí zoom. Hagan aquí acercamiento, Julito, y le vamos a mostrar lo que quiere Abelardo que nuestra periodista vea. Ojo que ahí empiezan a entrar mensajes. ¿Ese es su celular? No, ese no es el celular, este es el celular. Ahí se te bloqueó con OnlyFans. A ver, mira, que después... Bueno, búsquenla ahí y dejen sus comentarios. Era el macho alfa hecho candidato, derrochando anabólicos y testosterona. Cuando las investigaciones sobre su fundación corrupta de La Paz, el fraude de DMG, el testaferro de Maduro Alex Saab y el cártel de la toga volvieron a acecharlo, los fantasmas del pasado, persiguiéndolo, las campanas en la noche, quitándole el sueño, Abelardo endureció su guerra contra el periodismo. La FLIP contabilizó 109 denuncias por injuria y calumnia presentadas por De la Espriella contra periodistas entre 2008 y 2019. El abogado hablaba de aplicar las 7 plagas de Egipto contra los periodistas. Procesos penales, civiles y constitucionales, disciplinarios, simultáneos, hasta volver insoportable el trabajo de investigarlo. Una lacra totalitaria. Cada vez que un reportero preguntaba por su turbio pasado, el candidato respondía con amenazas y hostilidad. La frase "la ética no tiene nada que ver con el derecho" es el epitafio de su carrera como un penalista safio, perdón por la rima. Pero me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo, ¿se puede gobernar sin ética? Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda. ¿Cuál es su ética para gobernar, No, pero espérate, candidato? porque me preguntaste 2 cosas, Malú, y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. ¿Pero para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy candidato? peleando. No pelee con esa fue una yo no frase estoy peleando. que Lo que dijo. pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho. Que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho. Claro, son 2 cosas distintas. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Pero hablemos yo de era la un ética, litigante. Lo que candidato. te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa, no me voy lejos, los supuestos acosos en Caracol? Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo y mira qué buena frontera revisarla. A propósito de que eso está tan en boga en este canal. Sin embargo, los escándalos no frenaron su crecimiento. La noche del 31 de mayo ganó la primera vuelta con más del 43% y pasó al balotaje contra Iván Cepeda. Colombia quedó dividida entre 2 temores. Un sector temía la continuidad, claro, de la dinastía leninista-petrista y el otro, entregar el Estado a un abogado de paramilitares, mafiosos, pirámides Ponzi, mafia de jueces y encima el testaferro del dictador comunista más brutal del continente. También surgió la controversia sobre sus múltiples nacionalidades. Es colombiano, italiano y estadounidense, ciudadanía que, insisten muchos, tiene que ver con sus vínculos con la inteligencia americana. Sus adversarios alegaron posibles incompatibilidades constitucionales, pero el Consejo Nacional Electoral rechazó las solicitudes contra su candidatura. La derecha cerró filas ante el espanto, uribistas, partidos tradicionales, iglesias evangélicas, todo el sionismo colombiano, que es muy fuerte, incluyendo a Gilinski, que fue financista de Cepeda, que fue defendido por Petro, que pagó la defensa de la Espriella a Petro y que también financia de la Espriella a Gilinski, el banquero judío colombiano, ¿ok? Bueno, todos ellos se abrazaron y dijeron, es la hora de Abelardo. Su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo,
Pepo añadía una apariencia tecnocrática a una campaña dominada por tigres y profecías. No habla bien que prometa bajar impuestos un tipo que los subió cuando fue ministro de Economía de Duque. En las iglesias, Abelardo dejó atrás el ateísmo de su juventud, que defecaba Biblias, y apareció como un elegido de Dios. Mírenlo. En todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios, ni siquiera la cuestiona. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar. ¿Y entonces cómo hizo para casarse por la iglesia? Porque uno por amor hace estupideces y tonterías. ¿Y el cura sabía que usted no creía en Dios? Se lo advertí. Pero como los curas siempre tienen la intención de rescatar a la oveja perdida, supongo que accedió. ¿Y tiene algo en contra de los curas? No, en absoluto. Digamos que hay unos curas que me caen bien, otros no tanto como la gente, pero no. También contó con relaciones privilegiadas dentro del Partido Republicano y su entorno, económicamente hablando, muy cercano a Marco Rubio, el secretario de Estado. Durante la campaña surgió una polémica por la detención en Estados Unidos de un activista colombiano que difundía materiales contra De la Espriella. La segunda vuelta será entre Abelardo y Cepeda, pero el verdadero presidente de Colombia es el banquero Jaime Gilinski. Primero, Cepeda es el candidato de Petro, que tiene una relación muy cercana con los banqueros desde que el GEA compró el Banco de Colombia, entonces propiedad del banquero caleño. Los Gilinski dijeron que fue un robo y Petro tomó posición en contra de los paisas. Durante su mandato, los Gilinski aumentaron su patrimonio de $4.000 millones a casi 15.000, especialmente porque se quedaron con Nutresa, una de las joyas del empresario antioqueño. Quiero especialmente dar un agradecimiento al presidente Gustavo Petro Orrego por su amistad y por acompañarnos hoy en este honroso acto. Nos conocemos hace más de 30 años y siempre hemos tenido una relación respetuosa. Por ahora no hay ningún motivo para pensar que en un eventual gobierno Cepeda las cosas cambien. Segundo, Abelardo de la Espriella recibió el apoyo directo de los Gilinski por medio de su revista Semana. Desde el medio se atacó con dureza a Paloma Valencia, se disfrazaron opiniones como noticias y se hacía alusión a Abelardo sin ningún tipo de sustento periodístico. Más que informar, manipularon la opinión pública. Es más, Vicky Dávila, ahora periodista de Semana y que había participado en la consulta donde resultó ganadora la candidata uribista, terminó atacando a quien había prometido apoyar. ¡Tenemos que ganar en primera vuelta! Ya lo decía el expresidente Alfonso López Miquelsen, las elecciones en Colombia son una carrera de dos caballos del mismo dueño. Muchos colombianos votaron por Abelardo sin admirarlo, incluso temiéndolo. No lo eligieron como un turbio abogado, lo eligieron por el terror que, una vez más, totalmente comprendo, les producía Cepeda, un asesino rojo. De la Espriella superó a Cepeda por un margen mínimo y entonces fue declarado presidente electo. La que volveremos a creer en nosotros mismos, donde volveremos a confiar en nuestras instituciones, donde volveremos a sentir orgullo de nuestra bandera. Durante mucho tiempo nos dijeron que Colombia estaba condenada al fracaso. Nos dijeron que era imposible derrotar la corrupción. Nos dijeron que era imposible recuperar la seguridad. Nos dijeron que era imposible unir a los colombianos. Nos dijeron que era imposible construir una nación de propietarios, de oportunidades, de progreso para todos. Esta noche, el pueblo colombiano ha respondido con una sola voz. Sí se puede tener una patria milagro en el gobierno del Tigre. Gustavo Petro habló de irregularidades. Iván Cepeda reconoció el resultado preliminar, pero luego se retractó. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana
el respeto a las instituciones y la deliberación pública. Donald Trump afirmó que su respaldo fue decisivo. You know, Colombia just had an election, the country of Colombia, 30 million voters. And I endorsed, I'm endorsed, we do so well with endorsements, like almost 100% success, but I endorsed somebody running, El Tigre. I liked him, you know why? Because he likes me. I don't know, he used to talk about Trump. I like President Trump, I don't know, how can you not let, so I endorsed him, I didn't know. He was in, way down the list, he was not going to win, no chance of winning, I endorsed him and he won, he just announced he won. But think of it. They had 30 million votes. By 9:30 in the evening, every single vote was counted, and there were no complaints. He won. Every vote was counted. Y al recibir sus credenciales, Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia al crimen organizado. Una advertencia desde adentro. Una cosa que queda en familia, ¿no? A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar a todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la ley y solo el imperio de la ley. Se acabó la contemporización con el crimen. Quienes persistan en la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana. La escena contenía toda la ironía de su vida. El abogado de Paracos, testaferros magistrados y pirámides Ponzi prometía limpiar de criminales a la República, los criminales que lo hicieron rico y que lo llevaron a donde está. El antiguo ateo que caga Biblias aparecía como enviado de Dios. El hombre que quiso impedir la extradición de las, entre comillas, autodefensas ahora ofrece megacárceles, imitando el método de Bukele que, como probamos y le costó la vida a gente que nos ayudó a probarlo, soltó a los líderes delincuenciales y los devolvió a Estados Unidos, cosa que incluso Trump le reprochó. So El Salvador is an interesting one because I know the president. He's a young guy, and he's been getting this great press that his crime rate's way down, and they're training their criminals. Well, you don't train criminals, okay? You know, maybe every once in a while you get lucky, but you don't. So in El Salvador, murders are down 70%. He's saying, yes, we're teaching. He's different. Most of them just say, well, the United States is stupid, so we're dumping all our criminals. He does it differently, smart. He goes, we're working with our people that are causing problems and crime. And he's not working with them. He's dumping them in the United States. And their crime rate, their murder rate is down 72%, 73% and going up. El defensor de Alex Saab, que encabezaba la cruzada contra el chavismo, y el enemigo de las élites, que es más élite que nadie, o intenta aparentarlo, el outsider que nunca estuvo afuera, ahora llegó a Nariño. El nuevo Cincinnato sigue observándonos desde su pedestal, con la banda presidencial sobre el pecho de mármol. Abelardo jura que gobernará solo 4 años, que salvará al país y después regresará a su finca, sus vinos y sus aceitunas. Quizá, maybe, or maybe not. Quizás Abelardo descubra que los hombres que se creen destinados a salvar una república rara vez saben cuándo abandonar el escenario. Colombia no eligió simplemente un presidente, sino un personaje fanatizado, con ser un caudillo, un showman, y un amo y señor de las almas de millones. Los próximos tiempos revelarán si detrás de los colmillos del tigre
habite un estadista o el peor de todos los zampones. Y entonces yo me pregunto, estimado espectador, y sí, le estoy hablando a usted, directamente a usted, mirándolo a los ojos, ¿por qué debería colocar la seguridad de su familia, de su patrimonio, que tanto esfuerzo le costó conseguir, y los mejores años que le quedan de vida en manos de un delincuente con este prontuario? Frívolo y delirante como Petro, sucio como Petro, solo que con un discurso tanto más mentiroso. Usted puede pensar que Abelardo vale la pena, pues adelante. Puede detestarlo, lo entiendo. Puede celebrar la derrota del petrismo, también lo entiendo. Y, naturalmente, desconfiar del sujeto que acaba de reemplazarlo. Su tranquilidad, estimado espectador, no debería depender de que un presidente cumpla sus promesas, lo cual no suele ocurrir, de que una reforma sobreviva al Congreso o de que el próximo estallido social liderado por la izquierda, que tiene ahora la mitad de las bancas, de los curules, no llegue hasta la puerta de su casa, quizás con los cadáveres de sus hijos. No, usted puede ser libre, vivir en paz y tener un futuro mucho más próspero que el que Colombia le depara. Por eso, amigo o amiga de Colombia, te invito a reflexionar. ¿Acaso no trabajaste demasiado? ¿Y a cambio qué obtuviste? ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás seguro de que no te lo quitarán? Los guerrilleros, los paracos, la mafia de Abelardo, la izquierda fuertísima en muchísimos municipios de Colombia, ni que hablar en el Senado, en el Congreso. Ya pagaste suficientes impuestos confiscatorios a cambio de nada. Ya soportaste suficientes elecciones presidenciales presentadas como la batalla definitiva entre la civilización y el abismo. Y Colombia, hermoso país, lamentablemente no deja de caer y caer en el abismo. Quizás, amigo, amiga, ha llegado el momento de comprender una verdad incómoda. La mejor forma de protegerse de la decadencia política no consiste en poner un papelito en una caja de cartón y esperar que mágicamente se resuelvan las cosas. A veces, vos tenés que hacerte responsable de recuperar el derecho a vivir, mudándote a donde te lo respeten. Para los colombianos de, entre 20 y tantos años y hasta 70, 80 o más, que han construido un patrimonio, que tienen un ahorro, aunque no sea cuantioso, que han formado una familia que es mucho más valiosa que el dinero y que están hartos de la violencia, de la incertidumbre, de las regulaciones, de las ONGs, de la violencia política, de la ingeniería social. Bueno, para ustedes yo tengo una alternativa, situada en el centro mismo de América del Sur. Una tierra sin huracanes, sin tsunamis, sin terremotos destructivos ni volcanes. Una tierra que de 80 diputados no tiene uno solo de izquierda dura, que no tiene un solo alcalde de izquierda, el país más anticomunista del mundo. Una tierra de energía eléctrica barata, limpia y abundante gracias a su enorme represa Itaipú y a su represa Yacyretá. Una tierra con impuestos bajos, los más bajos de Sudamérica, con respeto absoluto a la propiedad privada, donde la toma ilegal de tierras no es solamente un delito, es un crimen. Vas preso mientras te hacen juicio. Por eso no hay toma de tierras, por eso lo tuyo es tuyo. Una tierra con la moneda más estable y antigua de América Latina, el guaraní. Una tierra con 20 años de crecimiento récord y cifras económicas que destrozan en una mera comparación a las de Colombia y a las de cualquier vecino. Una tierra donde es posible vivir sin sentir que cada vibración del teléfono puede anunciarte una desgracia. Y me refiero a Paraguay. En Colombia la tasa de homicidios ronda los 25-26 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Paraguay es 5, literalmente una quinta parte. Paraguay es uno de los países más seguros de América Latina y en los principales centros urbanos no hay un secuestro hace 16 años. Jamás nunca explotó una bomba en el último medio siglo. Amigos, la vida cotidiana en Paraguay conserva una amabilidad, una normalidad y una calidez que el resto de los latinoamericanos y la mayoría absoluta de los estadounidenses y de los europeos ya ni se acuerdan. Usted regresa a su casa de noche en un buen barrio como los que recomendamos desde el Club Amagi y no tiene que estar preocupado de si una motocicleta va a acabar con su vida. Sus hijos pueden salir sin que el teléfono sea una tortura. No hay ideología de género en las escuelas, está prohibida por ley, único caso en Occidente. Su negocio no sufre extorsiones, ni vacunes, no hay balaceras. Y amigos, lo más importante de todo, no hay burócratas ahorcándolos. Y la poca burocracia que hay se sortea con la ayuda del Club Amagi. Porque Paraguay es el país de los amigos. En Paraguay no solamente es un delito penal la invasión de tierras, la gente respeta lo que es suyo. Su finca es suya, su casa es suya, su terreno es suyo, su negocio es
suyo. Y aunque los políticos sean corruptos, se meten en muchísimo menos cuestiones que en otros países porque los paraguayos se saben defender. El IVA en Colombia es 19%. El impuesto a la renta personal puede alcanzar la cifra comunista del 39%. Y Abelardo no la va a bajar. Y el impuesto corporativo le arranca el 35% a las empresas. Además, el Estado colombiano pretende perseguir a la gente por el mundo cuando reciben rentas de otro país. Paraguay es todo lo contrario. El IVA es 10%, el más bajo de Sudamérica. 10% de impuesto corporativo, el más bajo de América. Y 10% de impuesto a la renta personal que con nuestros contadores del Club Amagi es altamente deducible y puede terminar pagando 6, 5 y si invierte mucho, 1%, como lo dijo el propio presidente de Paraguay, Santiago Peña, que no es ningún líder maravilloso venido del cielo, pero llámese Peña, García o Pérez, el presidente de Paraguay, Paraguay es un país libre, donde la mayoría de la gente no tiene que preocuparse por quién es el ministro de Hacienda o de Economía, porque su destino está en sus manos. Paraguay grava únicamente la renta producida dentro de Paraguay y cobra 0 impuestos a los alquileres, pensiones, dividendos que vienen del exterior. Para empresarios, nómadas digitales, profesionales remotos, inversionistas, jubilados con patrimonio y personas con ingresos o activos en otros países, es una diferencia extraordinaria. Es el único país con estas facilidades. Ni siquiera Panamá las da. Y Paraguay cuesta la mitad que Panamá. Panamá es mucho más caro y prueben abrir una empresa en Panamá dentro de Panamá, les cobrarán 25 o 30% de lo que produzcan. Después de décadas viendo cómo el Estado nos arranca la felicidad, tras conocer 15 países en mis 16 años de trayectoria periodística, descubrí hace tiempo que Paraguay es el mejor de todos para quienes amamos la paz, la libertad y la propiedad privada. Llevo 8 años, los más felices de mi vida en Paraguay, disfrutando de una revolución capitalista que te permite conservar en tu bolsillo el 90% o más de lo que producís. Una movilización masiva de madres logró la prohibición formal de la ideología de género en las escuelas y quienes la dirigieron, 2 profesionales extraordinarias, forman parte de nuestro staff. Impedir que una burocracia obligue a todas las familias a pensar de la misma manera es una hazaña. En Paraguay lo logramos. No lo prometemos, lo logramos. En Paraguay existe paz social, libertad económica, tiendas abiertas, rutas en cada vez mejor estado, por más que las calles de la ciudad a veces dejen algo que desear, las autopistas del interior son maravillosas. Tenemos una reserva de agua dulce enorme. Estamos lejos de focos de conflicto de cualquier tipo. Es uno de los 7 países, Paraguay, Colombia no, pueden buscarlo en la publicación de Newsweek, que se salvaría incluso de una guerra nuclear. Producimos alimentos para 50 millones de habitantes y Paraguay tiene solamente 7 y una superficie de tierra similar a la de España, pero más fértil. Paraguay es el tercer mayor exportador de soya del mundo, el segundo país con más vacas por habitante, el principal productor de chía, tiene la tercera flota fluvial mercante más grande del planeta y es el 4º minero de Bitcoin a nivel mundial. Tiene la energía eléctrica más barata, los impuestos más bajos y la mejor comida. La economía latinoamericana con mejor desempeño desde el 2006 hasta la fecha. Paraguay redujo su pobreza del 56% al 15%. Menos de la mitad que la pobreza de Colombia, 1/3 si se toman las mediciones serias. Paraguay es el país más accesible de América del Sur todavía y podemos ayudarte a conseguir propiedades en los barrios que más te interesen, en las ciudades que más se ajusten a tus expectativas, 30 o 40% debajo de los precios de lista. Ahorrarte cualquier posible estafa en materia de residencias que sufre cualquier extranjero en cualquier país en desarrollo. Con nosotros te garantizas la mejor inversión para vivienda o renta, te garantizas poder establecer tu proyecto con un acompañamiento personalizado y ahorrarte el dolor de cabeza enorme que normalmente significa mudarte de país para obtener a cambio una vida más libre. Las membresías del Club Amagi parten de $3.900 anuales y también tenemos membresías vitalicias de pago único a $9.900 que incluyen plan de empresa y programas publicitarios para su negocio en Paraguay. Está destinado no a personas ricas, no a personas millonarias. No es un precio diseñado para volverme rico. Es un precio justo de una inversión que es mucho menos de lo que perdería manteniéndose en Colombia. ¿Qué le dice la historia? ¿Qué le dice la realidad? También es mucho menos de lo que perdería cayendo en una estafa inmobiliaria o de residencias, o yéndose a vivir a un lugar equivocado, montando un negocio sin la asesoría correcta, sin nuestra ayuda que implica contadores, abogados, bancos, escribanos, estudio de títulos de las propiedades que va a comprar. Aplique al Club Amagi si realmente está resuelto tener una vida más pacífica, más próspera y mucho más libre y feliz de la que tiene en Colombia. Si tiene hijos, si tiene nietos, tiene una responsabilidad moral más allá de usted mismo. Y si usted mismo valora la palabra libertad, valora la dignidad humana, no espere más. En Colombia
No se respeta. ¿Es culpa de Colombia, hermosa nación? No. ¿Es culpa de los colombianos? Bueno, ¿sabe? En parte sí. Como es total y absoluta responsabilidad de la mayoría de mis compatriotas la ruina en la que Argentina se ha convertido, tanto con el peronismo como con el lacayo sionista expropiador Milei, que prometió todo lo que promete Abelardo y subió los impuestos y empobreció a la Argentina. Club Amagi es la solución concreta que tras años de trabajo y con un equipo de lujo he desarrollado para ustedes. Así que si realmente están resueltos y cuentan con la liquidez para la membresía, bienvenidos a este ecosistema que creamos para salvar a aquellas personas que quieren ser salvadas de la opresión estatista, de la violencia sanguinaria y de la zozobra que impusieron las élites mundiales a casi todo el mundo, salvo a este pequeño y aguerrido país, el más católico de todos tras el Estado Vaticano, el más pacífico y humanista desde sus orígenes, el que tiene una historia trágica donde siempre lo atacaron y nunca atacó a los demás, y sin embargo abraza sin racismo y xenofobia a quienes quieren venir a prosperar en libertad. La vía de entrada correcta es el Club Amagi. Te esperamos. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y por supuesto a quienes valoren nuestro esfuerzo periodístico a colaborar a través de la opción unirse a YouTube, Superchats o patreon.com/Nicolás Moraz, donde pueden obtener recompensas exclusivas a partir de un aporte tan modesto como $3 mensuales.